Nos fue una mala pasada. Ya. Voy a proceder a compartir pantalla en este momento. ¿Sí se puede visualizar? ¿Me pueden confirmar, por favor, si se visualiza la presentación? Hola. Sí se visualiza. Muchas gracias a Yamilet Murillo. Muy bien. Bueno, el día de hoy nos ocupa, en el marco de este tercer Congreso Internacional de Derecho, una temática que hemos venido abordando en la Universidad Otavalo, específicamente en la carrera de Derecho, en el marco del proyecto de recuperación de activos en delitos contra la administración pública. Como parte de esta investigación, hemos preparado una intervención para el día de hoy, en este congreso, que será presentada por mi persona, Magíster Carla Llanes, y por el PhD Frank Miller, también en nombre de la doctora Andrea Zubia. Esta investigación se encuentra denominada Tutela diferenciada y recuperación de activos en el marco del proceso penal ecuatoriano. En tal sentido, pues, quisiera iniciar la intervención hablando sobre una realidad latente, ¿sí? No solamente en los países latinoamericanos o en el Ecuador, sino más bien es una realidad que afecta al mundo entero, un fenómeno que se viene presentando desde hace tiempo atrás y es el fenómeno de la corrupción, que requiere evidentemente nuestra intervención como estudiosos del derecho para conciliar estos aspectos teóricos, ¿sí?, con su aplicación práctica. En tal sentido, dentro de esta investigación hemos abordado una institución muy importante denominada tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva se constituye como un derecho, ¿sí?, un derecho fundamental, un derecho constitucional que por lo menos en el caso ecuatoriano se encuentra reconocido en el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que data del año 2008. Sin embargo, este reconocimiento no se limita al ámbito constitucional, sino que también trasciende las esferas nacionales y se encuentra plasmado o tiene sus antecedentes en algunos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, por lo cual se constituye en un derecho humano. Tal es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que reconoce este derecho a la tutela judicial efectiva en su artículo 25. Sin embargo, si nosotros revisamos el contenido del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, podemos encontrar que de cierto modo se limita a algunos aspectos como lo es el acceso a la justicia. Pero esta institución, este derecho a la tutela judicial efectiva, ha tenido progresivamente un extenso desarrollo a nivel dogmático y a nivel jurisprudencial también, que nos ha llevado a desarrollar ciertos contenidos que se encuentran implícitos en lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva, que no se limitan únicamente al derecho de acceso, de los cuales vamos a conversar un poco a continuación. En tal sentido, en cuanto a los contenidos de lo que es este derecho a la tutela judicial efectiva, podemos escindir entre 4 principales elementos. El primero de ellos, que ya les venía conversando sobre lo que es el derecho de acceso a la justicia, que no es otra cosa sino que en los ordenamientos jurídicos de los países pues se cuenten con los recursos idóneos, adecuados y con las instituciones a través de las cuales se puede acceder a ellos, ¿sí? Por otra parte, en este desarrollo progresivo que ha tenido el derecho a la tutela judicial efectiva, se ha puntualizado que no solamente o no es suficiente el asunto del acceso a la justicia, del acceder, sino más bien que este acceso debe materializarse en lo que es una resolución, una sentencia, una decisión ajustada a derecho, debidamente motivada, bajo pues los parámetros y estándares
de las tendencias actuales del derecho. Asimismo, este derecho a la tutela judicial efectiva no se limita en este segundo elemento, sino que también se encuentra sujeto a lo que es la ejecución de la sentencia. Y esto es un elemento fundamental, ¿sí? Algunos autores incluso lo describen como el elemento central de lo que es este derecho a la tutela judicial efectiva, pues porque evidentemente de nada nos servirá lograr acceder a lo que es la justicia, tener una sentencia, si esta no puede ser materializada, si esta no puede ser ejecutada en su integralidad. Por eso hablamos incluso de la institución de lo que es la ejecución integral, es decir, de todos los elementos que componen una sentencia. Y por último, lo que es el derecho a recurrir, garantizando así pues que en el marco de un proceso tengamos podamos ejercer otros derechos implícitos, como por ejemplo la doble instancia. Debemos poder recurrir de estas sentencias ante un órgano jurisdiccional jerárquicamente superior. En tal sentido, este derecho a la tutela judicial efectiva, dentro también de su desarrollo, ha venido para poder dar cumplimiento a todos estos elementos que conforman este metaderecho, ha tenido otras expresiones. Una de estas expresiones, que es la que nos ocupa en la investigación de la cual estamos conversando el día de hoy, se denomina tutela jurisdiccional diferenciada. ¿Dónde podemos ubicar a la tutela jurisdiccional diferenciada en el contexto de la tutela judicial efectiva? Bueno, para lograr nosotros poder tener una sentencia y que ésta pueda ser ejecutada en su integralidad, debemos contar con herramientas, llámese técnicamente medidas de distintos tipos, para poder garantizar las resultas de ese fallo, la ejecución de las resultas de ese fallo. Pues porque de nada nos serviría entonces tener esa sentencia y que en el marco de ese proceso de ejecución pues se convierta en una sentencia inejecutable, sobre todo cuando de bienes se trata. Y por eso este tema de la tutela jurisdiccional diferenciada toma especial relevancia en los delitos contra la administración pública. Esta tutela jurisdiccional diferenciada abarca algunas formas en las que se puede manifestar, entre las cuales podemos encontrar lo que es la tutela preventiva y la tutela cautelar, de lo cual les va a conversar un poco el compañero Frank Mila, que va a dar continuidad a la presente exposición. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio brindado en este congreso. Continuando con esta exposición de un tema tan medular como lo es lo atinente a la corrupción o el fenómeno que circunda la corrupción y justamente lo relativo a la recuperación de esos activos producto de este fenómeno, y no solo la recuperación, sino también el aseguramiento, ¿sí? Preventivo en el marco de un proceso con miras a posteriormente lograr lo que sería la ejecución, tal cual como les comentaba la ponente anterior. Ok, cuando hablamos de tutela diferenciada, surge como una manifestación en virtud de la necesidad de responder de manera rápida, concreta y, si se quiere, de una forma incluso anticipada, a determinados momentos en los cuales no podemos esperar o aguardar a las resultas de un proceso. En virtud que naturalmente el proceso tiene fases, tiene distintas etapas por las cuales tiene que transitar, una fase cognitiva, una fase probatoria, posteriormente una fase decisoria, que implican tiempo para salvaguardar lo que en derecho procesal se conoce como las garantías superiores, entre ellas el debido proceso, la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa, entre otros. En ese sentido, en virtud que no podemos aguardar a que en efecto el proceso llegue a ese fin último, que es una decisión, tenemos que contar con algunos mecanismos para poder asegurar de manera preventiva o cautelar, porque ciertamente cada una tiene su diferencia, poder asegurar ciertos elementos en el marco del proceso. Cuando hablamos de tutela preventiva lo hacemos en función de salvaguardar derechos, ¿sí? Hay amenazas que se pueden presentar en un proceso en relación a las partes que intervienen en el mismo, los sujetos procesales, que requieren ciertas medidas que van más enmarcadas hacia lo que es la protección. En materia penal
se habla de medidas de protección de testigos, medidas incluso de aseguramiento, ¿sí? Con un fin probatorio para garantizar o salvaguardar el derecho a prueba, y adicionalmente otras medidas en el marco natural de la tendencia actual del derecho procesal, que es un poco proteger, ¿no? En el marco de los procesos, que las partes se puedan salvaguardar sus derechos. Incluso aquí entra la naturaleza, cualquier medida que se dicte en este marco entra en esa categoría de tutela preventiva. Por otra parte, la tutela cautelar va más enfocada en el fin último del proceso, es decir, asegurar esas resultas que en el ámbito penal implican no solamente asegurar la presencia de una persona en un proceso o que en efecto se le pueda aplicar esa pena privativa, sino que adicionalmente hay una responsabilidad civil derivada del delito que implica que se tengan que asegurar bienes en el marco del proceso. Y es aquí donde surge o se maneja un elemento protagónico de esta institución para los activos que son distraídos, que son apropiados en el marco de los delitos de corrupción o contra la administración pública como bien jurídico tutelado. En tal sentido, hablando un poco de esa tipificación, tal como lo señalaba la ponente anterior, los delitos contra la administración pública tienen una historia dilatada, se remontan incluso a lo que era el derecho romano y han ido evolucionando con la tradición de los códigos europeos que luego han sido tomados como modelos en lo que es Latinoamérica, y se ha mantenido las figuras clásicas delictivas a nivel de delitos contra la administración pública, incluso bajo otras denominaciones como cosa pública, administración pública, el buen funcionamiento de la administración, y recientemente que la tendencia es hablar de infracción de deber, ¿sí? Delitos de infracción de deber, en el entendido que el servidor tiene que manejar un comportamiento y cuando no se cumple con ese deber, esa probidad, se ingresa en la esfera de este bien jurídico que internacionalmente se maneja también bajo la rúbrica de la corrupción. Y es natural que cuando se comete un delito de esta índole implique una afectación de carácter económico, porque justamente abarca lo que es el patrimonio público. Y en vista de esa situación es necesario recuperar esos activos. Y no solamente la recuperación posterior, ¿sí?, sino el aseguramiento preventivo o cautelar, en este caso, que se da en el proceso. Vista esa situación, la recuperación de activos va a jugar un papel muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a notar que existen una gran cantidad de sentencias que condenan a una persona por la comisión de estos delitos, pero no se maneja el tema de la recuperación. Ya desde los años 90, principio de lo que es el año 2000, 2010, hasta el 2010, esa década, se han generado alianzas, la famosa STAR, una asociación incluso en la cual participa el Banco Mundial, en la cual se ha procurado recuperar esos activos, principalmente por hechos de corrupción, este fenómeno que expolia todos los bienes de una nación en gran medida y que afecta a la población en general, porque hay situaciones en las cuales se presentan delitos de corrupción de una manera tan organizada, tan estructurada o tan común, que implican un daño general a lo que es una nación. Y en virtud de eso surgen estas ideas un poco para que se recuperen esos activos y que la pena cumpla realmente un rol, que ya en este caso estos tipos penales no implican una pena tan alta. Si vamos a un tema de dosimetría, los castigos siempre son, por lo general no trascienden los 10, 15 años, y lo medular aquí es el tema de recuperar esos activos. Se estima, hay varias estimaciones, unas que son un poco más positivas, por decirlo de alguna manera, que indican que se ha recuperado un 20% en algunos casos, incluso en Europa, en los cuales se han manejado estos delitos, o algunos países incluso en Asia, en los cuales se ha recuperado de Suiza, de Estados Unidos, Islas Caimán, otros paraísos fiscales, algunos montos significativos, pero que en ningún caso superan el 20%. Y hablamos de miles de millones de dólares. Y en esta realidad no escapa lo que es el ámbito latinoamericano, incluso europeo. Pero, por supuesto, que se acentúa más en los países en vía de desarrollo. Hay, por decirlo de alguna manera, un daño más frecuente a nivel de la comisión de estos delitos, que implica
en efecto, entender que el proceso no solamente vamos a buscar una punición, un castigo, aplicar una pena a una persona en concreta, sino que esos activos que fueron desviados se recuperen, reingresen, se puedan repatriar a lo que es la nación afectada y de alguna manera tribute a su fin, que no es más que un fin público. Más allá que el fenómeno de la corrupción actualmente incluso se inscribe en lo que es la corrupción privada, tipificada en algunas legislaciones y enarbolada por parte de algunos instrumentos internacionales que ya vamos a revisar. Ok, ahora, ¿qué tenemos a nivel de delitos entendidos en esta gama o en este catálogo de este determinado bien jurídico, respetando a aquellos que pregonan esta teoría, o independientemente, aislándonos un poco, entendiendo lo que es el fin de la norma? Vamos a encontrar el peculado, el enriquecimiento ilícito, el cohecho, la concusión, figuras clásicas, y que las penas no son muy significativas en comparación con otros tipos penales, incluso en comparación con otros sistemas, y que generalmente el enriquecimiento ilícito tiene algunas particularidades incluso a nivel probatorio, y el peculado vemos que es muy frecuente, más que todo el peculado de uso es un común por el uso indebido de los bienes que están destinados para un fin y se le da otro. Por otra parte, el cohecho, la concusión, que separa un poco lo que se conoce internacionalmente como soborno o corrupción, pero en todo caso son figuras en las cuales o el sujeto recibe dinero por una actuación contraria a su deber o solicita precisamente por esa misma actuación contraria a su deber. Entonces, en función de eso va a variar cada conducta. En todo caso, todos estos delitos generan un perjuicio económico directo y que es tangible, en mayor medida uno que otro, por su misma regulación, por su misma subsunción, por su mismo detalle típico, va a tener un impacto mayor o menor. Asimismo, vamos a encontrar otras figuras que incluso se han ido incorporando en la última reforma. Una de ellas es lo relativo al tema de la contratación y los delitos que se generan en el marco de los contratos. Esa es una modalidad muy común a nivel mundial, en la cual no se siguen correctamente los procesos de contratación, de selección de esas personas que pugnan, ¿no? por merecer ser designados en las llamadas licitaciones o procesos de contratación, y se generan fuertes impactos a nivel económico. Ya vimos con casos como el de Odebrecht, entre otros, en los cuales son miles de millones de dólares que se han visto comprometidos, que es un dinero público destinado a ciertas obras, y termina estableciéndose un sobreprecio, termina implicándose determinadas situaciones en las cuales no se culminan dichos proyectos, no se materializan y el dinero es desviado. Entonces, aquí tenemos alguna gama de las conductas principales, no son las únicas, y existe una regulación en el código muy concreta de estas figuras, y adicionalmente algunas medidas que el mismo código nos permite materializar, que son medidas de carácter real, medidas que afectan determinados bienes y que perfectamente en el marco de un proceso se pueden desarrollar, como lo sería el secuestro, incautación, incluso la retención o la prohibición de enajenar. Aquí tenemos suficientes herramientas para que se aseguren los bienes en el marco de un proceso y no se tenga que llegar a ese elemento relacionado con lo que sería la recuperación de activos. Incluso en el entendido que se evite esa distracción, porque desaparece muy fácil el rastro de este dinero y se suele desviar y se dificulta luego no solo su ubicación, sino su recuperación. Asimismo, vamos a encontrar dos grandes instrumentos que son parte del ordenamiento jurídico nacional, como lo son la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. Curiosamente, el instrumento que se materializó en primer término fue la Convención Interamericana contra la Corrupción. Posteriormente, casi una década después, se materializó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, tomando ese ejemplo. Y tuvo que ser Latinoamérica el punto de partida para dimensionar lo que implica el fenómeno de la corrupción. Y vamos a encontrar que existen múltiples convenciones en distintas
áreas, incluso en el tema de drogas, delincuencia organizada, y algunas que son incluso un poco más vetustas. Y el fenómeno de la corrupción en las últimas décadas es que se ha tomado en serio para materializar este instrumento. Y no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que siempre ha existido y que existe en cualquier país, por supuesto que algunos en mayor o en menor medida, pero es vergonzoso que recientemente es que se haya logrado materializar esta convención. Y Latinoamérica dio el ejemplo con la Convención Interamericana contra la Corrupción, que expresamente establece que se tienen que establecer ciertas medidas para identificar, rastrear, inmovilizar, confiscar o decomisar, estos son términos que varían a nivel internacional, bienes, productos de lo que es el fenómeno de la corrupción, o incluso los que se utilicen para materializar la corrupción. Aquí se habla un poco de lo que es la conversión, el provecho del delito, incluso su transformación. Todo esto es abarcado, así que no hay excusa para no poder materializar esto. Y a nivel internacional, de igual manera, se establece que cada Estado debe incorporar en su derecho interno medidas para que esto se facilite, es decir, que se puedan ubicar estos bienes y se pueda garantizar ese tema de la responsabilidad civil, un poco en el marco de la responsabilidad civil integral o esta responsabilidad integral para poder decomisar estos bienes. Y hay ciertos estudios a nivel internacional que se encargan de analizar esto y precisamente desde la carrera y desde la universidad se ha trabajado en función de este proyecto que analiza lo que ha sido la recuperación de activos en el marco de estos delitos, que incluso tributa a una investigación postdoctoral de la Universidad Andina Simón Bolívar de Quito y que ha tenido resultados muy positivos en el sentido de evidenciar que no basta la aplicación de una pena, indistintamente de la teoría que se maneje de lo que es la pena, generalmente es las teorías de la unión o mixtas, que pregonan un tema represivo y a la vez preventivo, sino que aquí nos enfocamos un poco más en entender que el verdadero daño está dado a nivel económico y que esos activos deben recuperarse. En ese sentido, ya para concluir, se trata de tomar conciencia con respecto a lo que sería la recuperación de activos, porque la corrupción es un fenómeno que cada vez golpea con más fuerza. Lo más lamentable es la impunidad que suele presentarse en muchos casos en los cuales vemos que hay una distracción incalculable de millones de dólares y que no se recuperan los activos. Incluso se puede condenar a sus autores, indistintamente que se trata a veces de condenas incluso simbólicas, pero no se recuperan los activos. Y por supuesto que hay ciertas iniciativas como esa famosa proyecto de ley de extinción de dominio, pero es el otro extremo. El hecho de que busquemos recuperar los activos no implica soslayar otros derechos, otras garantías que están allí precisamente para limitar este poder punitivo. Y en todo caso, la recuperación de activos es un fenómeno internacional que podemos manejar a lo interno porque contamos con la legislación interna y con esos instrumentos que forman parte del ordenamiento jurídico interno, a pesar de ser de índole internacional, que permiten asegurar estos activos en el marco de estos delitos. Muchas gracias por la invitación, por la presentación de esta investigación, los resultados que ha arrojado, posteriormente con el envío a lo que es la revista de la cual forma parte esta universidad, para que se pueda publicar esta investigación un poco ya más detallada, pero grosso modo, estas son las pinceladas que se han dado con respecto a este fenómeno. Es un tema inagotable, bastante amplio, y en ese sentido, bueno, se recomiendan algunas lecturas. Hay una publicación de Tirán Leblanc que se denomina Recuperación de Activos y Decomiso, y se hace un análisis incluso desde los sistemas iberoamericanos, coordinado por el profesor Verdugo Gómez. Entonces, ese es un libro que ya presenta algunas reflexiones porque no es abundante la literatura en esta materia, amén de los libros de Derecho Penal Especial que analizan los tipos de corrupción o libros de Derecho Procesal que analizan todo este tema de las medidas, pero en concreto, libros especializados no. Incluso el que les acabo de recomendar es una compilación de diversos trabajos realizados por algunos catedráticos en el área.
Así que bueno, muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de la mayor utilidad a esta audiencia un tema tan trascendental como el presentado. Muchas gracias.